Detrás de cada sonrisa perfecta, hay heridas que el público nunca ve. Y amigos, en el caso de Adamari López, hay más de una historia que el tiempo no ha podido borrar. Desde traiciones amorosas y enfermedades que casi le arrebatan la vida, hasta despidos sorpresivos y guerras de palabras en televisión, la Chaparrita de Oro ha vivido en carne propia los altibajos de la fama. Quédate hasta el final, porque hoy destaparemos 25 datos escalofriantes que pintan el retrato más crudo de la mujer que pasó de símbolo de ternura a protagonista de algunas de las polémicas más duras de la farándula latina. Antes de seguir, recuerda suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene no es para corazones frágiles. Y aquí, las cosas se dicen sin filtro y sin adornos. Así que sin más, vámonos a lo que te truje, chencha. Nuestro dato escalofriante número 1. La versión que cambió toda la historia con Luis Fonsi. Durante años, el público creyó una sola versión, la del hombre que se fue cuando ella más lo necesitaba. Pero cuando Adamari publicó su libro, las palabras fueron como fuego. Contó con detalle cómo su pareja se alejó mientras ella enfrentaba el cáncer, cómo el amor se apagó y cómo un día simplemente no volvió. Las páginas parecían más una autopsia emocional que un testimonio. El escándalo fue inmediato. El relato de la actriz retrataba a Fonsi como un hombre que no soportó verla vulnerable y que se despidió justo cuando el miedo era más grande que la enfermedad. Las fans tomaron partido, las redes ardieron y la historia de amor que antes inspiraba canciones se convirtió en una telenovela con final amargo. Él guardó silencio por años, pero el silencio, dicen, a veces grita más fuerte que las palabras. Cuando finalmente habló, negó haberla dejado por su aspecto o por su condición, asegurando que simplemente ya no era feliz. Pero el daño ya estaba hecho. Las líneas del libro quedaron grabadas en la memoria colectiva como una herida abierta. Desde entonces, cada entrevista, cada comentario, cada mirada de Adamari en cámara al mencionar su nombre, revive la pregunta que nadie puede responder. ¿Fue una historia de amor? ¿O un acto de abandono disfrazado de liberación? Él fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento, eso lo agradezco infinitamente, pero también como mismo me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir. ¿Cómo te sientes? No me toques. Nuestro dato escalofriante número 2. La frase más cruel que nunca se olvidó. Entre todas las frases que se le atribuyeron a Fonsi, hubo una que marcó para siempre la reputación del cantante. No me sentía atraído por ella. Esa oración, repetida 1000 veces en portales y programas, se convirtió en sentencia. Aunque él aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto, el público no perdonó. Para muchos, fue como confirmar el peor rumor, que la había rechazado cuando su cuerpo ya no lucía como antes. Esa frase, real o no, se volvió una cicatriz mediática que Adamari cargó durante años, y aunque nunca se desmoronó frente a las cámaras, su mirada decía más que cualquier discurso. En los foros y en las calles, se hablaba del castigo del karma, de cómo la vida lo había puesto en el ojo del huracán. Pero mientras el mundo discutía quién tenía razón, Adamari se reinventaba en silencio, sin olvidar que una sola frase puede destruir una imagen construida en años. Esa línea, convertida en mito, sigue flotando como un fantasma cada vez que alguno de los dos habla del pasado. No se sabe si fue dicha, mal citada o manipulada. Lo único seguro es que dejó una huella imborrable en la historia de ambos. Y porque además él me lo dijo una vez. ¿Qué te dijo? Que no me deseaba como mujer. Y creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Que no le gustaba. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo. Y es mucho más duro que pasar por la enfermedad. Para mí así lo fue. Nuestro dato escalofriante número 3. La salida inesperada de Telemundo. Nadie lo vio venir. Después de más de una década como rostro principal del matutino,
Adamari apareció sonriente un viernes para despedirse del público, pero la noticia cayó como bomba. Telemundo había decidido prescindir de ella. La versión oficial hablaba de una decisión conjunta, pero detrás de cámara se decía que la relación ya estaba tensa. Algunos aseguran que su contrato aún tenía tiempo por cumplir. Otros dicen que los cambios internos del canal exigían sangre nueva. Lo cierto es que fue un cierre abrupto, disfrazado de cordialidad televisiva. La reacción del público fue inmediata. Miles de mensajes inundaron redes pidiendo su regreso. Para muchos, ella era el alma del programa, la que sostenía el rating con carisma y naturalidad. Pero dentro de la empresa se hablaba de otras cosas: rivalidades internas, diferencias de criterio y hasta cuestiones de salario. Lo que debía ser una despedida tranquila se convirtió en un capítulo incómodo que dejó a todos con la misma duda. ¿Fue una decisión profesional o un ajuste de cuentas tras bambalinas? Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años. Nuestro dato escalofriante número 4. La reina que cobró caro su corona. Mientras los televidentes la adoraban por su cercanía, algunos compañeros la veían como intocable. Se decía que su sueldo era de los más altos de la televisión hispana y que su nombre bastaba para mover patrocinios y audiencias. Pero esa posición privilegiada también generó envidias y comentarios ácidos. Productores comentaban, en voz baja, que Adamari tenía el poder de influir en decisiones, que podía sugerir cambios de elenco o evitar que ciertos nombres coincidieran con el suyo. Otros aseguraban que la fama se le había vuelto un escudo y que nadie se atrevía a contradecirla por temor a represalias del público. Con el tiempo, esa imagen de reina de la mañana empezó a pesar. Las redes se llenaron de críticas, señalándola de favorita de la empresa. Y aunque ella nunca respondió directamente, el ambiente se fue enrareciendo hasta que la salida se volvió inevitable. Dicen que en televisión nadie es imprescindible, pero cuando una figura concentra tanto poder, su caída no es casualidad, es resultado de demasiadas coronas en el mismo reino. Quiero dejarles saber que he decidido separarme de Tony y quería compartirlo con ustedes. Nuestro dato escalofriante número 5. El adiós con Tony Costa. Cuando Adamari anunció su separación de Tony Costa, lo hizo con la voz firme y las palabras medidas. Pero detrás de esa calma había meses de distancia, discusiones y silencios que ya se habían filtrado a los medios. Durante años fueron la pareja perfecta de la televisión latina. Bailaban, reían y compartían cada momento en redes. Sin embargo, poco a poco comenzaron las señales. Publicaciones solitarias, apariciones separadas y rumores que crecían sin control. Cuando finalmente confirmaron la ruptura, el público se dividió. Algunos culpaban a él, otros a ella. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, incluso de manipulación emocional. Ninguno quiso dar detalles, pero ambos se encargaron de dejar entrever que había heridas profundas. Y aunque intentaron mantener la relación cordial por el bien de su hija, cada nuevo proyecto de Adamari parecía una indirecta disfrazada. ¿Pero tú sientes que ha mantenido a un hombre? Sí, claro que sí. Y que no ha sido justo. No, y no ha sido justo. Ah, no. Más que obvio. Votado. Más que obvio. Exacto. ¿Pero te has dado cuenta durante o después? Quizás durante, pero el amor prevalecía dentro de la relación. Ella renació frente a las cámaras, mientras él buscaba limpiar su nombre. Lo que fue amor televisado terminó convertido en un drama público, con miles de espectadores opinando desde sus pantallas. Nuestro dato escalofriante número 6. El contraataque de Tony Costa. Después del anuncio de su separación, Tony Costa no tardó en responder. Claro, y quien lo ve porque él parece un muñequito de torta. Tengo 41 años. 41 años, pero... Llegué con 28 recién cumplidos. Pero no parece que hubieran pasado esa cantidad de años porque todavía luces estupendamente bien. Gracias. Que además Tony fue muy cómico porque cuando Tony llegó, yo tenía un amigo reportero, que no vamos a decir su nombre, tú sabrás perfectamente bien, que él se enamoró
enloquecidamente de ti y decía, wow, es el hombre más guapo que yo he visto en la vida. Pero bueno, le ganó a Adamari la tarea. Mientras Adamari se mostraba sonriente en televisión, él comenzó a dar entrevistas donde dejaba ver otro ángulo de la historia. Habló de desgaste, de sentirse juzgado y de una campaña en su contra. Algunos interpretaron sus palabras como un reclamo hacia la prensa, otros como un mensaje directo para ella. Tony insinuó que ciertas versiones se exageraron, que no todo lo que se contó fue verdad, y que el público solo escuchó una parte de la historia. Cada declaración encendía nuevas teorías. Se decía que él buscaba limpiar su imagen, que ya no soportaba ser visto como el culpable, y que incluso había intentado volver con ella sin lograrlo. Las redes se llenaron de mensajes divididos, algunos apoyando al bailarín, otros acusándolo de victimizarse. Mientras tanto, Adamari mantenía su estrategia de silencio. No lo desmintió, pero tampoco lo respaldó. Solo bastaban sus gestos en televisión, una sonrisa breve o un comentario al aire para que los rumores siguieran creciendo. Nuestro dato escalofriante número 7. La batalla invisible por su hija Alaya. Detrás del escenario de las cámaras había algo más delicado, la convivencia y custodia de su hija. Aunque ambos prometieron una separación pacífica, los rumores apuntaban a desacuerdos sobre horarios, viajes y la exposición pública de la niña. Adamari siempre fue muy cuidadosa al mostrarla en redes, pero Tony era más abierto. Publicaba momentos cotidianos, vacaciones y bailes juntos, lo que generó críticas sobre quién la mostraba más. Los fans tomaron partido una vez más, lanzando acusaciones cruzadas entre ambos. En medio del caos mediático, los programas de espectáculos comenzaron a leer entre líneas cada video o historia. Un simple mensaje de "te extraño" se interpretaba como provocación o reclamo. Lo que debía ser un asunto privado terminó convertido en un espectáculo donde todos opinaban. El tiempo no apagó la tensión. Aunque hoy mantienen una relación cordial frente al público, la distancia entre ellos se nota, y cada movimiento de la niña en redes sigue siendo analizado como si fuera una pista más de una telenovela sin final. Nuestro dato escalofriante número 8. La enfermedad que casi le roba la vida. Antes de los escándalos, hubo un momento que marcó su historia para siempre. A los 33 años, Adamari fue diagnosticada con cáncer de mama. La noticia cayó como un golpe seco. La actriz más alegre de la televisión enfrentaba una batalla que pocos creían que superaría. El proceso fue devastador. Cirugías, quimioterapias, pérdida de cabello y aislamiento. Aún así, apareció frente a las cámaras para demostrar fortaleza. Pero detrás de esa sonrisa, había miedo y soledad. Muchos dicen que ese fue el punto donde su relación con Fonsi empezó a fracturarse. Las cámaras la acompañaban a cada paso. La enfermedad se convirtió en contenido, en rating, en materia de entrevistas. Y aunque ella lo transformó en ejemplo de supervivencia, también fue el inicio de un cambio profundo en su forma de relacionarse con el público. Cuando finalmente venció el cáncer, el público la veía como un símbolo de esperanza. Pero ella sabía que algo se había roto para siempre, la inocencia de creer que la fama podía protegerla del dolor real. Nuestro dato escalofriante número 9. El escepticismo sobre su transformación física. Años después, Adamari sorprendió con un cambio radical. En cuestión de meses, su figura lucía completamente distinta. Dijo haberlo logrado con dieta, ejercicio y disciplina. Pero el público, acostumbrado a ver metamorfosis imposibles, comenzó a sospechar. Los rumores apuntaban a procedimientos estéticos, cirugías y tratamientos costosos. Ella lo negó una y otra vez, insistiendo en que todo fue esfuerzo propio. Incluso se convirtió en embajadora de una famosa marca de control de peso. Pero las comparaciones antes y después no daban tregua. Algunos aplaudían su constancia, otros decían que solo estaba vendiendo una imagen. Cada vez que subía una foto, los comentarios se llenaban de teorías. Hasta se llegó a decir que su pérdida de peso fue el detonante de su ruptura con Tony, porque ya no era la misma. La verdad, como siempre, quedó en el aire. Pero su transformación se volvió una nueva arma de juicio público. Lo que antes fue crítica por exceso, ahora era sospecha por perfección.
Nuestro dato escalofriante número 10. La enfermedad que la llevó de nuevo al hospital. Cuando parecía haber superado todas las pruebas, el cuerpo volvió a pasarle factura. En 2018, Adamari fue hospitalizada de emergencia por una fuerte influenza. Lo que debía ser una enfermedad común terminó complicándose hasta dejarla semanas internada. Los reportes médicos eran reservados, pero las filtraciones hablaban de fiebre alta, dificultad para respirar y defensas bajas. Las redes se llenaron de preocupación, y los programas matutinos dedicaron segmentos enteros a especular sobre su estado. Poco tiempo después, volvió a enfrentar otro susto con el contagio de COVID-19. Aunque logró recuperarse, los rumores regresaron. Algunos decían que su salud no era la misma, que había quedado débil y que eso la mantenía alejada de proyectos importantes. Lo cierto es que esa etapa marcó un antes y un después. Desde entonces, Adamari ha manejado su salud con discreción, como si entendiera que cualquier detalle puede convertirse en la próxima noticia de portada. Nuestro dato escalofriante número 11. El virus que paralizó al mundo y los fantasmas que regresaron. En pleno 2022, Adamari confirmó haber dado positivo a COVID-19. La noticia estremeció al público, porque todos recordaban su historial médico y lo frágil que había quedado después de la influenza. La preocupación fue inmediata. Algunos medios llegaron a hablar de recaída, otros aseguraban que su estado era delicado. Ella misma salió a calmar rumores, aunque su rostro cansado y su voz entrecortada encendieron las alarmas. Durante semanas se especuló si había necesitado internamiento o atención especial, pero nunca lo confirmó. Lo cierto es que volvió a desaparecer de cámaras, justo cuando su salud se volvía tema de conversación. En redes, los comentarios se dividían entre los que pedían respeto y los que decían que estaba usando la situación para ganar atención. Las teorías más crueles hablaban de consecuencias permanentes, mientras sus fans exigían pruebas de que todo estaba bien. La actriz regresó tiempo después, más delgada y sonriente, pero los rumores no se apagaron. Desde entonces, cada vez que enferma o falta a un programa, el público revive el mismo temor, que los fantasmas de su salud sigan persiguiéndola. Nuestro dato escalofriante número 12. Zuleika Rivera y la guerra silenciosa del matutino. Durante su etapa en Un Nuevo Día, los pasillos de Telemundo se llenaron de rumores sobre tensiones entre Adamari y la ex Miss Universo Zuleika Rivera. Todo empezó con miradas cortas, comentarios indirectos y gestos en cámara que el público interpretó como frialdad. Ambas negaron tener problemas, pero las redes no perdonan. Cada interacción era analizada cuadro por cuadro. Cuando Zuleika dejó el programa, muchos apuntaron a Adamari como la razón, aunque nadie lo dijo directamente. Las dos siguieron sus caminos, pero la narrativa ya estaba creada. Adamari la sacó. La historia se alimentó sola. Cuentas de fans y programas de chismes revivían videos viejos buscando pruebas de rivalidad. Incluso se habló de celos, diferencias de protagonismo y de que el ambiente se volvió insoportable. Aunque nunca se comprobó nada, la tensión dejó una mancha en la imagen de la conductora. Desde entonces, cada nueva compañera de set es observada con lupa, como si todos esperaran ver cuándo vuelve a repetirse la historia. Nuestro dato escalofriante número 13. Los pasillos tóxicos de la televisión. No todo lo que brilla en pantalla es tan alegre como parece. En los foros de Telemundo se murmuraba que el ambiente del matutino era de todo menos armonioso. Productores bajo presión, cambios de personal repentinos y rumores de favoritismo rodeaban al equipo. Adamari, por su posición, estaba en el centro de esa tormenta. Algunos decían que tenía trato preferencial, otros que era víctima de decisiones ejecutivas que buscaban renovarse a cualquier costo. Cada cambio en el elenco traía teorías nuevas, que si ella había pedido salidas, que si la querían desplazar, que si había pactos detrás del rating. Lo que para el público eran risas, detrás era competencia, conductores que apenas se dirigían la palabra, guiones alterados a última hora y rumores de conflictos fuera de cámara. Cuando se anunció su salida, muchos lo vieron como la confirmación de que los pasillos de la televisión pueden ser más despiadados que cualquier libreto, porque en ese mundo, la simpatía dura lo que el rating aguante.
Nuestro dato escalofriante número 14. El show donde habló sin miedo. Tras dejar Telemundo, Adamari reapareció junto a su amiga Chiqui Baby con un proyecto propio, Ada y Chiqui The Show, un espacio digital sin censura, donde por primera vez se atrevió a tocar temas que antes evitaba. Ahí, entre risas y confesiones, dejó escapar frases que muchos interpretaron como indirectas a su pasado. Comentó sobre relaciones rotas, traiciones profesionales y momentos en los que le dieron la espalda. El público entendió el mensaje, aunque nunca mencionó nombres. Cada capítulo del programa se convertía en titular. Adamari se desahoga, manda dardo a su ex, lanza indirecta a Telemundo. Lo que empezó como un espacio de charla, terminó siendo una nueva fuente de polémicas. Y aunque parecía más relajada que nunca, los ojos del público seguían puestos en cada palabra. Su nueva libertad también trajo una nueva oleada de críticas. Algunos la acusaban de usar el programa como revancha disfrazada de entretenimiento. Nuestro dato escalofriante número 15. Los novios inventados. A mediados de 2025, las redes comenzaron a circular fotos de Adamari con un supuesto político mexicano. Las imágenes parecían reales, pero no lo eran. Eran montajes creados con inteligencia artificial, tan bien hechos que engañaron hasta a medios internacionales. En cuestión de horas, los titulares hablaban de nuevo romance y pareja poderosa. Ella tuvo que salir a desmentirlo, dejando claro que nunca había visto al hombre en persona. El episodio la tomó por sorpresa y la hizo advertir públicamente sobre los riesgos de la manipulación digital. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Durante días, los comentarios se llenaron de burlas, teorías y hasta insultos. Muchos se preguntaban quién estaba detrás de aquella campaña, mientras otros decían que solo era parte del precio de volver a ser tendencia. El escándalo dejó una marca extraña. Por primera vez, Adamari fue protagonista de una polémica sin haber hecho absolutamente nada. Y aún así, su nombre volvió a dominar titulares en todo el continente. Nuestro dato escalofriante número 16. La vida privada convertida en estrategia. Adamari aprendió a manejar su historia como un guión televisivo. Cada anuncio, cada pausa y cada reaparición parecían planeadas con precisión. Cuando hablaba de su vida sentimental, lo hacía en momentos clave, justo antes de un lanzamiento, una portada o una nueva etapa profesional. Algunos decían que esa era su forma de protegerse, otros que lo hacía por conveniencia. Cada declaración medía el impacto mediático. Hablar del ex, insinuar un nuevo amor o contar algo íntimo eran movimientos calculados para mantenerse vigente. Los productores la conocían bien. Sabían que cuando Adamari hablaba, subían los números. Y ella también lo sabía. Así que su silencio era tan poderoso como su palabra. Aprendió a dejar pistas sin revelar demasiado, a mostrarse vulnerable sin perder el control. Por eso, cuando algo importante se filtraba, muchos sospechaban que no todo era casualidad. En un medio donde las lágrimas venden tanto como las sonrisas, saber cuándo llorar frente a cámara es un arte. Y Adamari lo domina. Nuestro dato escalofriante número 17. La mueca que delató el pasado. En más de una ocasión, durante transmisiones en vivo, el nombre de Luis Fonsi salió de forma inesperada. Bastaba mencionarlo para que su gesto cambiara. Una ligera sonrisa tensa, una mirada evasiva, o un comentario rápido que cortaba el tema. El público lo notaba de inmediato. Las redes se llenaban de clips con títulos como «La reacción de Adamari cuando escucha a Fonsi». Algunos lo tomaban como señal de que aún dolía, otros como simple incomodidad profesional. Pero el gesto se volvió icónico. Hubo incluso momentos en los que compañeros de programa hacían bromas sin medir el terreno, y ella respondía con elegancia forzada. Las cámaras captaban esa fracción de segundo donde la sonrisa se rompía, suficiente para volver tendencia cualquier transmisión. Aunque nunca volvió a mencionarlo directamente, ese tipo de reacciones se convirtieron en su sello silencioso. Como si cada mueca recordara al público que hay heridas que no sanan. Solo se maquillan para salir al aire. Nuestro dato escalofriante número 18. La mujer que se volvió su propia marca. Después de tantos golpes mediáticos, Adamari entendió que su nombre valía más que cualquier contrato.
creó su propia imagen como sinónimo de superación, alegría y fortaleza. Pero detrás del discurso motivacional se movía un negocio redondo, marcas de ropa, productos de belleza, campañas de bienestar y acuerdos publicitarios se sumaban a su agenda. Todo lo que usaba o recomendaba se agotaba en cuestión de horas. Sin embargo, esa comercialización constante también levantó críticas. Algunos la acusaron de lucrar con su transformación, de usar su historia personal como herramienta de venta. Otros la defendían, diciendo que era su derecho después de todo lo que había pasado. La línea entre inspiración y mercadotecnia se volvió difusa. Y aunque su sonrisa seguía igual de encantadora, el público ya no sabía si veía a la mujer real o a la marca construida con precisión. Lo cierto es que Adamari convirtió su historia en una empresa y supo capitalizar cada golpe que la vida le dio. Nuestro dato escalofriante, número 19. Cuando la salud se volvió un obstáculo laboral. En el mundo del espectáculo, la fragilidad no siempre tiene cabida. Tras sus múltiples hospitalizaciones, comenzaron los rumores de que algunas productoras evitaban contar con Adamari por precaución. Supuestamente, temían que su estado pudiera complicar las grabaciones o los compromisos. Nada de eso fue confirmado, pero los comentarios crecieron. Se decía que había perdido oportunidades por no poder cumplir ciertas jornadas y que algunos proyectos se pausaron por motivos médicos, que nunca se aclararon. Ella, con su característico temple, no lo negó ni lo explicó. Simplemente siguió adelante, mostrando vitalidad en redes. Pero entre bastidores, las versiones hablaban de un desgaste real, de terapias, chequeos constantes y una resistencia que ya no era la misma. Su regreso al trabajo fue visto por muchos como una prueba de que aún podía con todo. Sin embargo, quienes la conocían sabían que el esfuerzo tenía un costo que no siempre se veía frente a las cámaras. Nuestro dato escalofriante número 20. El aniversario que la prensa no deja morir. Cada año, cuando se cumple el aniversario de su divorcio con Fonsi, los medios reviven el tema como si fuera nuevo. Programas, portales y cuentas de farándula vuelven a mostrar las mismas fotos, los mismos titulares y las mismas frases. Lo curioso es que el ciclo se repite sin falta. Ella intenta promocionar otro proyecto o hablar de su presente, pero las entrevistas inevitablemente regresan al pasado. El público parece negarse a soltar esa historia. A veces responde con paciencia, otras con evasivas, pero el patrón se mantiene. No importa lo que haga, su nombre sigue atado a aquel matrimonio fallido. Es como si la prensa necesitara ese recuerdo para mantenerla en el foco. Y aunque ella ha demostrado seguir adelante, el eco de aquella historia nunca se apaga. Porque en la industria del espectáculo, las heridas del amor venden más que cualquier logro nuevo. Nuestro dato escalofriante número 21. El libro que la desnudó sin piedad. Cuando Adamari publicó su libro Viviendo, no fue solo una autobiografía. Fue una confesión pública envuelta en papel brillante. Ahí se mezclaban lágrimas, reclamos y heridas que todavía sangraban. Contó lo que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a confirmar. Cómo el amor de su vida la dejó en medio del dolor y cómo la fama no sirvió para tapar la soledad. Las páginas eran un ajuste de cuentas disfrazado de superación. Cada capítulo parecía una indirecta con destinatario claro, aunque nunca mencionara apellidos. El público se devoró el texto como si fuera una novela, pero entre líneas se leía algo más. Rencor, decepción y un intento desesperado por cerrar una historia que nunca terminó. Los medios se encargaron de exprimir cada párrafo, repitiendo frases fuera de contexto hasta convertirlas en titulares. Algunos aseguraban que el libro fue su venganza elegante, otros que fue su catarsis, pero todos coincidían en algo. Conviviendo, Adamari se expuso más que nunca. Y aunque le trajo éxito, también abrió heridas que la perseguirían cada vez que alguien mencionara su nombre junto al de su exmarido. Porque una vez que cuentas tu verdad, dejas que el mundo la use como quiera. Nuestro dato escalofriante número 22. El personaje que la devoró. Con el paso de los años, Adamari se convirtió en su propio personaje. La sonrisa eterna, la voz amable, el papel de mujer fuerte que todo lo supera. Pero quienes la han tratado de cerca, dicen que esa fachada es también su armadura,
que la verdadera Adamari es más reservada, más fría y calculadora de lo que aparenta en cámara. Esa dualidad se volvió parte de su éxito. En televisión vendía ternura, en la vida real imponía respeto. Y mientras más pulía su imagen pública, más difícil se volvía distinguir a la persona del personaje. Hubo momentos en que las cámaras la captaron fuera de guión, con gestos de fastidio o miradas duras. Esas pequeñas grietas fueron suficientes para que el público empezara a preguntarse si su dulzura era genuina o parte del show. El precio de ser la buena de la historia fue alto, porque mantener ese papel exige sonreír incluso cuando todo se derrumba detrás del foro. Y a veces, cuando las luces se apagan, ni siquiera ella sabe dónde termina el personaje y dónde empieza la mujer real. Nuestro dato escalofriante número 23. El arte de convertir el dolor en rating. Muchos dicen que Adamari aprendió a usar el sufrimiento como herramienta mediática. Cada caída, cada separación, cada lágrima se convertía en contenido. Su historia personal se transformó en un ciclo constante de drama y recuperación que mantenía a todos pendientes. Cuando lloraba al aire, las cifras de audiencia subían. Cuando contaba anécdotas dolorosas, los titulares se multiplicaban. No era casualidad. Sabía exactamente cuándo abrir su corazón y cuándo cerrarlo. Y el público, aunque lo sospechaba, no podía dejar de mirar. Esa habilidad para convertir la tragedia en espectáculo la mantuvo vigente incluso en sus peores momentos. Y aunque muchos la acusaron de manipular la emoción, nadie podía negar que tenía un dominio absoluto de la cámara. En un medio donde los escándalos destruyen carreras, Adamari hizo lo impensable. Los volvió su combustible. Aprendió que, en televisión, el dolor no siempre se llora, a veces se factura. Nuestro dato escalofriante número 24. Las redes como cuchillo de doble filo. En redes sociales, Adamari parece vivir en un mundo de filtros y sonrisas, pero detrás de cada publicación hay una guerra invisible. Cualquier foto, frase o video que sube se convierte en motivo de debate. Si posa con su hija, la acusan de usarla para generar likes. Si aparece sola, dicen que está mandando indirectas. Los comentarios son despiadados. La juzgan por su cuerpo, sus relaciones, su edad, su forma de hablar. Y aunque responde con elegancia o silencio, el acoso no se detiene. Los cibernautas la aman y la atacan en la misma medida. Hubo momentos en que cerró comentarios o limitó sus publicaciones, cansada de los juicios constantes. Pero cada vez que intentaba alejarse, los medios la traían de vuelta. En ese entorno, su nombre se volvió un imán de polémica, sin importar lo que hiciera. Adamari entendió que ya no puede controlar la narrativa. Lo que alguna vez fue su herramienta de conexión con el público, ahora se convirtió en una arena donde todos tienen algo que decir, aunque nadie sepa realmente lo que pasa detrás del teléfono. Nuestro dato escalofriante número 25. La nueva era de Adamari. Lejos de las grandes cadenas, Adamari vive una etapa distinta. Ya no tiene que responder ante ejecutivos ni leer guiones ajenos. Ahora controla su contenido, su ritmo y sus palabras. Pero esa libertad también implica un riesgo. Ya no hay filtro que la proteja de las consecuencias. Su nuevo proyecto digital ha sido un respiro y una bomba al mismo tiempo. Lo que dice ahí corre como pólvora. Cada confesión genera titulares, cada indirecta desata teorías. Ha logrado mantenerse vigente sin depender de nadie, pero sigue caminando sobre terreno minado. Muchos creen que su verdadera historia apenas comienza. Otros aseguran que su carrera ya tocó su punto más alto. Pero lo cierto es que Adamari aprendió a sobrevivir a base de golpes, y nadie puede negarle eso. Hoy, mientras se reinventa frente a un público que la ha amado, criticado y juzgado, queda claro algo. Puede perder contratos, amores y amistades, pero nunca el protagonismo. Porque, le pese a quien le pese, Adamari López siempre será noticia. Y así cerramos este recorrido por los 25 datos más escalofriantes de Adamari López. Una historia que demuestra que detrás de cada sonrisa de televisión puede esconderse un huracán. Porque Adamari no solo ha sido actriz, conductora y figura pública, también ha sido protagonista de sus propias batallas. Amores rotos, enfermedades, despidos y polémicas que la han mantenido en boca de todos. Su vida ha tenido de todo.
lágrimas, aplausos, rumores y segundas oportunidades. Algunos dicen que se reinventa, otros que no sabe soltar el drama. Pero lo cierto es que, pase lo que pase, ella siempre vuelve, y cada regreso es más escandaloso que el anterior. Ahora cuéntanos tú, ¿cuál de todos estos momentos te pareció el más fuerte? ¿Crees que Adamari aún guarda secretos que el público no ha descubierto? Déjalo en los comentarios porque aquí, como siempre, le damos voz a lo que otros callan. Y si te quedaste con ganas de más historias igual de turbias, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu poderoso like, porque todavía faltan muchas verdades incómodas por contar. Y en Tutoriales Gerberín, ya sabes, aquí el chisme no se inventa, se investiga con morbo.